Hola, queridos educadores. Hoy día les quiero hablar de un tema que es relevante, pero no es relevante hoy. Ha sido relevante desde hace mucho tiempo. Primero les voy a contar una pequeña experiencia, no con el propósito de posicionar mi experiencia, sino con el propósito de vincularme con ustedes, considerando que probablemente pudieran tener o pudiesen tener experiencias similares, considerando vuestra vasta trayectoria en práctica pedagógica, mejor dicho, como profesor. Yo me titulé de profesor aproximadamente el año 94, con una mención en educación ambiental, y después seguí un posgrado también con una componente fuerte en medio ambiente y ecología y recursos naturales. Bueno, el punto es que en esa época el tema tenía mucha fuerza, el tema de la sustentabilidad ambiental, y como alumnos y como estudiantes de pregrado y de posgrado, la temática era muy abordada, tanto a nivel de la universidad, también como a nivel de conferencias y experiencias y retroalimentaciones y pasantías, invitados internacionales, etc. Y daba la sensación de que la educación ambiental estaba en un punto muy ventajoso, muy en relieve. Recuerdo muchos profesores europeos que nos visitaban. También trabajé en marea roja, en métodos químicos y bioquímicos y biológicos sobre ecosistemas marinos asociados a cambios de temperatura del mar por patrones ecosistémicos o de escala en función de antecedentes de contaminación ambiental, sistemas eutróficos, oligotróficos, etc. Era una temática muy interesante, obviamente también hoy. Y en ese tiempo estaba la problemática más global de los CFC como principales químicos o aerosoles que destruían la capa de ozono. No sé si recuerdan que eso tuvo un boom muy fuerte, especialmente en el sur de Chile, producto de que el famoso agujero de la capa de ozono estaba sobre nosotros como país. Bueno, el tiempo ha pasado, estamos en el año 2020 y nuevamente estamos con ojos y con cerebro dedicado a esta temática. Gracias a la posibilidad que tuve de haber estado tan involucrado en la temática de la sustentabilidad ambiental y por el perfil de la carrera de posgrado, justamente en esta línea, conservación y manejo, producción y conservación de recursos naturales. Me he dado cuenta de que en tema de justicia ambiental hemos avanzado mucho en estar peor. En eso hemos avanzado. En eso es lo que más hemos avanzado.
también hemos avanzado en establecer algunas cumbres, algunos tratados internacionales que han puesto en formato escrito, en formato documento, metas y pretensiones. Y desde esa época hasta hoy en día, la piedra de tope, la barrera, ha sido la imposibilidad de doblarle la mano al poder económico. Finalmente, la problemática y la justicia ambiental se traduce en una frase muy breve, que es la explotación no sustentable de nuestros recursos. Eso es todo. Y todos los efectos colaterales que eso significa. La contaminación es uno de ellos, por ejemplo. Entonces, me pregunto yo, ¿quiénes son los encargados de doblarle la mano a la sobreexplotación? ¿Es el control ciudadano o es la política? La política, por definición, es una filosofía de bien común. Por lo tanto, es una filosofía que permite dar estándar y calidad de vida al pueblo, a las personas, a los civiles, a los ciudadanos. Eso es por definición. Pero en la práctica sabemos que la política es como el hijo. No es como el padre. El padre es el que regula, el que modera al hijo. Ellos deberían darnos las directrices y garantizarnos el bien común, como un padre a un hijo. Pero acá no es así, es al revés. Acá nosotros como hijos, como personas del pueblo, tenemos que estar haciendo control social sobre los políticos, para que los políticos hagan su tarea. Entonces da la sensación que los políticos tienen un discurso de bien común, pero tienen una práctica egoísta. En ese esquema nos quedarán opciones para la justicia ambiental. Los políticos históricamente han sabido hacer su trabajo porque saben hablar bien y generar expectativas y hacer promesas, cosa que también lo hacen sobre la calidad ambiental. Y en el tema medioambiental es mucho más complejo. Por ejemplo, si hay que hacer política, o si el político tiene una arenga, una bandera de lucha sobre una AFP, sobre un salario mínimo, sobre una carretera, sobre alguna obra física o alguna iniciativa que establezca o proponga un impacto en el ingreso familiar, obviamente va a tener con mayor facilidad distraída la mente y focalizada la mente de todos los que votamos, porque nos está hablando o se está metiendo en nuestras finanzas como una oportunidad. Y desde nuestra dimensión terrenal y desde nuestra dimensión finita y desde nuestra precariedad o nuestras necesidades más urgentes, siempre el dinero va a llamar más la atención. Por lo tanto, es fácil apantallar o dejar de lado una temática de sustentabilidad ambiental. ¿Por qué? Porque a nosotros nos cuesta ver el daño ambiental y nos cuesta ver las consecuencias del daño ambiental. A lo mejor la conceptualizamos, pero nos cuesta verla diariamente porque la estamos resolviendo finalmente con dinero. En Atacama no hay agua, no hay calidad de agua, pero compramos agua. Yo me crié en el sur de Chile, en Valdivia, donde uno toma agua de la llave tranquilamente.
Entonces difícilmente me pudo haber preocupado cuando estaba en Valdivia sobre la problemática ambiental del agua. Pero cuando llegué acá a Atacama no podía creer que el agua de la llave no se podía tomar, y más aún cuando estuve en Antofagasta. Entonces, ¿qué nos queda? En ese esquema tan complejo donde el poder económico está coordinado, para no usar una palabra más dura, está coordinado con el poder político. Y el poder político está preocupado del discurso político y de la aceptación social. Y nosotros, que no tenemos el poder, ese poder, no estamos dando cuenta que es tanto el poder económico como la actitud política lo que explican la no sustentabilidad o la justicia ambiental. El único poder que tenemos nosotros como civil común es que somos más. Nada más. Es que somos más. E incluso frente a las votaciones, que son un deber ciudadano, un deber civil, aún así, haciendo uso de nuestro voto, aún así estamos en una encrucijada, porque nosotros al votar no podemos votar por una persona que nos dé garantías, porque la casta política es sustentable y siempre votamos por un elenco. Entonces siempre votamos por el más idóneo cuando todos no son idóneos. Entonces también ahí estamos atrapados. Entonces la única opción es que emerjan candidatos independientes. Entonces, en el tejido político, social y de poder, estamos en una gran desventaja. Nuestra única ventaja es que somos más. Y en ese sentido, los levantamientos sociales o las luchas sociales en la historia han sido las únicas que han logrado cambiar las cosas, lamentablemente. Los políticos no entienden con palabras, entienden con miedo. Ya lo hemos visto con el estallido social en Chile. ¿Por qué avanzamos hacia una posibilidad de una nueva constitución? Por el estallido social. ¿Y por qué por el estallido social? Porque el estallido social infringió miedo. Si no hubiese sido por la pandemia, el estallido social hubiese infringido más miedo a los políticos. ¿Qué pasó con el staff de Piñera? Le dio vuelta un poco la espalda y el hombre se quedó más solo. Entonces también se preocupó por mejorar su imagen y empezó a prometer más cosas. Después vino la pandemia. ¿Qué infringió la pandemia? Miedo. ¿Qué es lo que más infringe? Miedo. Y salió el 10% de la AFP. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando en un gobierno anterior, y no le quiero dar crédito, solamente para que razonemos la filosofía de la razón o el miedo, ¿qué dice el escudo de Chile? ¿Por la razón o la fuerza? ¿Qué significa por la razón? Por la convicción, por el pensamiento inteligente, por el compromiso, por el bien común, por esa capacidad intelectual que podemos tener para razonar la realidad y pensar en lo mejor para todos, pensar en la justicia. Eso significa por la razón. ¿Y qué significa por la fuerza? Significa que si no entiendes, vamos a tener que proceder o vas a tener que actuar desde el miedo. Y la fuerza, el arma blanca, el arma de fuego, perder tu trabajo, la represión,
la discriminación causa miedo, la tortura causa miedo. Entonces, uno no quiere sufrir. Hay una condición humana muy básica, muy básica, que es darwiniana, que es si te ponen frente a tus manos la verdad o la vida, tú siempre vas a elegir la vida, porque el hecho natural más básico es sobrevivir. Entonces, frente a la represión, frente al miedo, la mayoría de las personas, no todos, eligen vivir. Entonces, de ahí que muchas personas desertan frente a las arengas porque eligen vivir y tienen que dejar a la verdad en manos de los que elijan la verdad antes de vivir. Y es así como hay muchas personas que han muerto y que mueren finalmente porque prefieren la verdad. De esos casos conocemos varios, que se transforman en héroes, se transforman en íconos, se inmolan y se transforman en parte de nuestra historia, y nosotros los veneramos y los recordamos y los usamos como nuestros inspiradores, pero lamentablemente tuvieron que morir. En ese esquema se ve como bastante funesto el panorama, porque da la sensación que para lograr cambios tenemos que elegir la verdad, y si hay que morir, hay que morir. Eso uno lo puede reflexionar, pero si repentinamente tienes un arma frente a tu pecho, frente a tu corazón, no sé si vamos a ser capaces de elegir la verdad. Eso también es legítimo y no es criticable ni es cuestionable. Entonces, la problemática ambiental también está dentro de este esquema, así como muchos otros problemas políticos, sociales. Ahora bien, cuando hoy en día escuchamos qué dicen o qué dice la academia, qué dicen las cumbres, qué dicen los grandes conocedores de la problemática ambiental, qué dicen los grandes conocedores de la economía, qué dicen ellos sobre la problemática ambiental cuando se relaciona con la educación. Entonces yo ahora voy a hacer un contraste entre la política educativa, o entre el currículum, o entre la educación y estas problemáticas ambientales, pero en el esquema que ya he descrito, que tiene que ver con la política, con el poder económico. Solamente me falta precisar que respecto del poder económico, también tenemos otra desventaja, que es el tema laboral. ¿Quiénes nos dan trabajo? ¿Quiénes nos paran la olla, como se dice vulgarmente? Los que tienen el poder económico. Las grandes empresas, las que contaminan más. Entonces, ¿cuál es siempre el discurso de las grandes empresas? Finalmente, las empresas que explotan los recursos de manera no sustentable. La minería, por ejemplo, la palabra minería o el verbo minar significa agotar. O sea, la minería ya por definición es una práctica no sustentable. Pero la minería en Chile mantiene a Chile en pie. Si no fuera por la minería, tendríamos que pensar en que Chile es un primer exportador de cobre y es un segundo y tercer exportador de otros recursos, si no me equivoco, más agrícolas. Pero la diferencia
o la magnitud de exportación o la magnitud de impacto en el Producto Interno Bruto del cobre es muy superior a cualquier otro tipo de actividad económica en Chile. Bueno, ese tema del cobre también es un tema interesante de analizar, ya que si bien es cierto siempre va a ser impacto ambiental, pero podría generar más calidad de vida si no solo vendiéramos el cobre como materia prima. Pero tampoco hay voluntad política para eso. Entonces, cuando la empresa que contamina, que pone en riesgo la justicia ambiental, la sustentabilidad y lo que queremos heredarle a nuestros hijos, es la que te garantiza el sueldo y es la que permite que tengas alimento y puedas tener un estándar de vida, ¿qué pasa con eso? Hace que muchas personas también desistan, porque ante la verdad y la vida es legítimo elegir vivir. Entonces, por eso que cuando un colectivo social o un país o una nación se pronuncia sobre una temática que tiene que ver con la verdad y tiene que ver con la justicia, hay que perder harto, hay que sufrir harto para poder avanzar. Eso tenemos que tenerlo siempre en consideración. La diplomacia es decir, conversemos. Solamente eso. A veces puede funcionar, a veces no, dependiendo de la envergadura del tema. Pero en estos temas tan potentes, créanme que no tengo expectativas en la diplomacia. Bueno, volvamos a la educación. Los grandes académicos del calentamiento global, de la problemática ambiental, de la justicia social, etc., dicen que tenemos que educar, tenemos que hacer educación ambiental, tenemos que enseñar a los jóvenes la importancia del medio ambiente y de que ellos tienen que cuidar el agua, no contaminar, y con prácticas muy domésticas y personales estamos generando conciencia ambiental. Bueno, yo he trabajado en educación, en ciencia escolar por muchos años. Mi especialidad es política educativa, análisis curricular y didáctica y evaluación para el aprendizaje. Entonces, desde esa competencia me voy a referir al tema. El currículum nacional por lo menos debe llevar unos 10 años que enfrenta el desafío pedagógico en relación a los temas de sustentabilidad directamente. O sea, hace bastante tiempo que cada establecimiento educacional, a través de la asignatura de ciencia, ha tenido toda la libertad para abordar el tema. El programa ECBI, que ahora es ISEC, ya lleva alrededor de 15 años y que aborda la temática de la investigación científica escolar, y normalmente los proyectos ganadores son en relación a temas ambientales. Y no solamente está el programa ISEC, sino que también está el proyecto Junior del Agua, que lo motiva el MOP, o la Dirección General de Aguas también, que también está dedicado a la sustentabilidad ambiental respecto al recurso agua. Entonces, como política pública en educación, el currículum nacional, donde se obtienen los programas de estudio, ya ha dado espacio curricular para el tema. Solo toca que los colegios puedan hacer análisis curricular, análisis didáctico, diseño de aula y acción docente en el aula y evaluación sobre la temática. En ese sentido hay algo que me preocupa cuando converso con mis colegas profesores y plantean que dentro de las progresiones curriculares o dentro de los programas de estudio la temática no tiene mucha relevancia. Mi postura es distinta.
Mi postura es que hay que hacer interpretación y análisis curriculares. El currículum es flexible. ¿Por qué es flexible? Es flexible porque los objetivos de aprendizaje apuntan al desarrollo de habilidades y los contenidos van a ser los ingredientes o los medios por los cuales tú vas a poder desarrollar esas habilidades. Se genera una sensación histórica de que si tales contenidos no son abordados, el alumno no tiene un perfil de egreso que le garantice prosecución de estudios, como si ir a un establecimiento educacional tuviera un propósito de prosecución de estudios. Ahí hay una confusión grande porque la meta de un establecimiento es educar. Esa es la misión y que debe estar declarada en su proyecto educativo. La misión es educar y educar es formar. Y formar es generar actitudes, es generar competencia, es generar un individuo o es habilitar a un ciudadano para su ejercicio civil. Eso es educar. Eso no significa que un estudiante se vaya a transformar solamente en una buena persona. También tiene que transformarse en un ciudadano productivo, pero eso depende del proyecto de vida del estudiante. Y normalmente todos los proyectos de vida del estudiante es seguir estudios, obviamente. Entonces, en ese sentido, el colegio tiene que responder a esa expectativa. Por lo tanto, la primera misión de un establecimiento es educar. Y la visión de un establecimiento dice relación con una sociedad mejor. Eso debería ser la visión y la misión de cualquier establecimiento, como mínimo. Después se pueden hacer algunas precisiones. Ok, cuando el currículum escolar toma el sesgo o toma la tendencia o es proclive al contenido, obviamente se pierde un poco el sentido o el norte de lo formativo, que es el deber ser de una institución educativa. Entonces el estudiante entra en un proceso de capacitación para rendir mediciones que lo habiliten para estudios superiores. En ese sentido, el colegio se transforma en un espacio de estrés académico y la convivencia, la formación ciudadana y todo lo formativo queda en segundo plano. Y la evaluación se reduce o se simplifica simplemente a medición de habilidades básicas como la memorización y la comprensión, no más que eso. Entonces eso es una pena, malentendido tal vez, una dificultad que habría que conversarlo y analizarlo más con los colegas y ver cómo tenemos que enfrentar ese desafío, cómo podemos trabajar lo formativo y sabiendo que lo formativo me da garantías. Lo formativo te da garantía de desarrollar habilidades, actitudes, competencias que los estudiantes van a utilizar para especializarse en conocimiento que le va a permitir tener resultados satisfactorios en mediciones que lo habiliten para la prosecución de estudios. Así debería ser el entendido. Cuando un estudiante tiene un proyecto de vida y que establezca que va a tener prosecución de estudios y va a tener que rendir una prueba de selección para ingresar a una siguiente casa de estudio, el estudiante, en ese caso, cuando recibe desde el colegio el apoyo, la motivación, él va a organizar sus hábitos de estudio, sus tiempos y su estilo de estudio para rendir y para estudiar o profundizar por su cuenta, ya que va a recibir los apoyos. Y en el colegio va a poder recibir lo formativo, donde me refiero que va a poder recibir
el desarrollo de habilidades para poder prepararse, habilidades para poder ejercer su derecho ciudadano. Entonces, hay que revisar los proyectos educativos, hay que discutir el tema, hay que analizar el currículum, hay que ver que el currículum te abre las puertas hacia toda la temática de la problemática ambiental. Educación ambiental existe en Chile hace mucho tiempo y el Ministerio ha generado muchos instrumentos sobre este tema y hay mucha investigación sobre ese tema. Yo sé que los profesores no tienen tiempo porque hay otro tema más de fondo que tiene que ver con los sistemas contractuales laborales y los recursos y los liderazgos de la unidad técnico-pedagógica o del equipo directivo para darle las condiciones y los apoyos a los profesores para entender el currículum y poder implementarlo en la lógica de formación de ciudadanos o formación ciudadana. A pesar de que existe un plan de formación ciudadana y una ley, pero es nueva, es del 2016 y está tomando lógica de a poco. Y el ministerio está tratando de, en los últimos 7-10 años, de que los establecimientos puedan articular los distintos instrumentos de gestión de tal manera de darle al proyecto educativo un carácter sistémico y no particulado como ha funcionado siempre. Que se puede entender que el plan de arte, que el plan de formación ciudadana, que el plan de convivencia, que el plan de inclusión son instrumentos aparte. Y el PME y el PI también. Todavía no hemos podido equilibrar los instrumentos de gestión en un enfoque sistémico y donde se pueda ver la transversalidad y el funcionamiento recíprocamente condicionado que debe haber entre todos esos instrumentos. ¿Qué tiene que ver la didáctica con todo esto? Para mí la didáctica es el latido del corazón de un establecimiento educacional. El corazón late y bombea sangre a cada una de las células de tu cuerpo. Y así tiene que hacerlo la didáctica. La didáctica no tiene ninguna opción si no hay capacidad de análisis curricular y si no hay capacidad de análisis didáctico. Y si no hay capacidad de práctica pedagógica en función de esa didáctica. Entonces eso hay que trabajarlo. Por lo tanto, para ello los profesores tienen que tener espacios de gestión pedagógica. Un profesor contratado por horas frente a aula, más algunas horas para preparar clases y horas para corregir pruebas, no tiene tiempo para hacer análisis curricular y análisis didáctico. Los profesores han sido capacitados históricamente en currículum y evaluación, pero cuando vuelven a su establecimiento, poco pueden hacer en relación a eso, porque el establecimiento no tiene una política institucional en esas materias. Da la sensación que los equipos directivos creen que porque mandan a los profesores a capacitación, estos deberían ser mejores profesores. No es así. Todos podemos ser mejores en nuestro trabajo en la medida que nuestros empleadores nos den las condiciones para ser mejores. No solamente nos den las tareas, ni los desafíos, ni la exigencia. Tú no le puedes exigir a alguien ni ponerle metas que te interesan a ti si no le pones las condiciones, no le das los recursos ni los insumos. Es otra temática que también hay que conversar. Los profesores muchas veces plantean, y en justicia, de que ellos no reciben los apoyos de los equipos directivos, sino que puras exigencias y puras trabas. Por lo tanto, ellos quieren emanciparse y muchas veces lo hacen para poder favorecer a los estudiantes. Porque la misión es educar, y el que se educa es el estudiante. Entonces, eso también funciona, pero es muy desgastador y hay que tener una energía constante. Hay profesores que lo hacen y yo lo he visto, y con magníficos resultados. Pero ahí nuevamente lo enfrentamos a la misma disyuntiva, que es si prefiero la verdad o la vida. Entonces hay profesores que prefieren vivir y funcionan en el ritmo y en la lógica de la política institucional.
o hay profesores que prefieren la verdad y se esfuerzan, son proactivos, luchan y logran hacer cosas importantes con sus alumnos, y algunos profesores han podido tener el respaldo de la institución, pero son muy pocos y se pueden generar una modificación de la política institucional. Entonces, eso que ocurre a escala de la sociedad, de la comunidad educativa, eso también está ocurriendo a escala mayor, que es justamente la escala de la justicia ambiental y los ciudadanos. Eso mismo está ocurriendo dentro de un colegio que tiene que ver con la práctica pedagógica y las convicciones y los intereses institucionales. Normalmente los sostenedores o los dueños de los establecimientos son personas que ven en la educación un proyecto de negocio. Así como ven los grandes economicistas, los recursos naturales ven un negocio. Acá está pasando lo mismo. Entonces es un problema equivalente a distintas escalas. Lo bueno es que en el sistema educativo el bien superior ya está establecido y es el alumno, y el currículum está a nuestro favor, y la práctica de la didáctica es una herramienta potente, y el Ministerio de Educación apoya la implementación del currículum. Entonces siento que hay más oportunidad en educación para sacar adelante los proyectos de vida de los estudiantes. Lo que quiero dejar como conclusión es que el currículum nacional es una oportunidad para educación ambiental. Solo toca hacer análisis curricular y análisis didáctico, diseño de la enseñanza. Y obviamente la creatividad y todo lo que el profesor puede tener desde su compromiso con su profesión. Y la proactividad y la creatividad, bien digo, cuando el profesor busca ayuda, hace preguntas, recurre al ministerio, etc. Bueno, quiero terminar haciendo la última pregunta. ¿Es la educación la mayor responsable de la justicia ambiental? Así como nos dicen los grandes académicos que hay que educar porque los jóvenes van a ser los dueños del futuro. Yo reflexiono sobre esa pregunta y tengo dos respuestas. La primera respuesta es que obviamente los jóvenes que se están educando hoy día, en el futuro se van a transformar en los empresarios, aquellos que van a explotar los recursos. ¿Qué tan sólida puede ser su formación pedagógica, su formación desde la pedagogía, su formación como ciudadano, su formación respecto de la justicia social, el bien común, la justicia ambiental, de tal manera que cuando sean líderes de poder económico, tomen decisiones por el bien común? Para eso la educación tiene que estar muy fortalecida. Y es una inversión de largo aliento, por lo menos de una o dos generaciones. Y la otra pregunta es, ¿qué es más eficiente? ¿Que los poderes económicos y políticos de hoy se comprometan realmente con el medio ambiente y generen los cambios? ¿Y que no descansen en que sus hijos y los hijos de sus hijos se hagan cargo del problema, cuando justamente el discurso es que ellos quieren heredar un ambiente sustentable para ellos? Esas contradicciones no las podemos poner a cargo de la educación. Lo que sí, tenemos que educar en medio ambiente y tenemos que hacer la inversión y apostar por ciudadanos que tengan convicción y compromiso con el bien común. Eso está bien, y el colegio lo hace. Lo otro, son los estudiantes, individuos que no tienen conciencia ambiental o individuos que no se dan cuenta de lo que está pasando y por eso hay que educarlos. Yo diría que no. Yo diría que el estudiante de hoy, el estudiante del siglo XXI, es completamente visionario y se da cuenta perfectamente de la problemática ambiental. Solo toca recordar que el estallido social se inició con los estudiantes
Y solo toca recordar que la última reforma de la educación también se inició con los estudiantes. Entonces, ¿son individuos que no saben o que no piensan? Yo diría lo contrario. Bueno, quiero ir cerrando esta reflexión diciendo que la educación es una gran herramienta, que es una inversión de largo plazo y que frente a la verdad y frente a la vida es legítimo optar por la verdad y también es legítimo optar por la vida. Quiero decir también que nuestros estudiantes son personas que piensan, solo toca que se sientan validados y reconocidos como sujetos de derecho y que vean en el espacio educativo una oportunidad que les haga sentido con su proyecto de vida. No que vean en el colegio un compromiso y un deber de estudiar. Cuando tú pones al estudiante en la lógica que él debe estudiar, que debe cumplir, siente que la experiencia educativa se transforma en un decálogo de exigencias y de prohibiciones. Eso genera una reacción natural en el estudiante de desapego, de falta de identidad y de estrés académico. Y tenemos alumnos agobiados, no alumnos felices. Los proyectos educativos deben optar primero por la felicidad del estudiante, donde el estudiante se sienta reconocido y representado por su institución. El uniforme debe ser un símbolo para el estudiante, un símbolo que a él lo conecta con su institución y que a él le gusta portar, ostentar, no que se sienta obligado a ponerse el uniforme, sino que a él le guste ponerse el uniforme porque es un símbolo que lo identifica. Eso es un tema que hay que trabajar mucho. Un estudiante que no tiene un espíritu identitario o que no se ve ni se reconoce en tu establecimiento es un estudiante que va a tener desventaja. Por lo tanto, hay muchos elementos que reflexionar sobre el liderazgo directivo y pedagógico en una institución. Y créanme que esto se soluciona solamente con la reflexión y el diálogo, y no con una actitud impositiva. Afortunadamente, en el espacio educativo la reflexión es una gran herramienta. Ahí las cosas no funcionan por la fuerza. Imposible. Mis queridos, les agradezco.